Voy a grabar. Ya, mire. De acuerdo, estábamos viendo la función exponencial, ¿no? Lo vimos ya un poco más o menos rápido. Una información decente para que usted conozca la exponencial. Em, la clase de hoy, es la última clase del módulo uno. ¿Ya? Con esto vamos a terminar el módulo uno. La última cosa que tenemos que ver hoy es la inversa de la exponencial. Y la inversa de la exponencial se llama logaritmo. ¿Ya? Logaritmos. Eso es la última materia que vamos a ver desde el módulo uno. Esto es lo último. Luego vamos a empezar con bueno, después tienen así como ejercicio y luego viene así como la prueba. Y después de eso vemos otra cosa que es el módulo 2. Ya empezamos con otro tema que es el cálculo diferencial, propiamente tal. Por fin vamos después a ver el cálculo diferencial. Entonces, antes de ver el logaritmo, me voy a recordar que lo último que hicimos era sobre el interés compuesto y era esta fórmula. Le voy a escribir de nuevo la formulita. Porque esta fórmula es bien versátil en verdad. Ya, le recuerdo, esto fue lo último que vimos, entonces si usted ponía un capital inicial con una tasa de crecimiento y quiere verificar cuánto va a ser el interés compuesto al cabo de tantos tiempos, entonces va a poderlo calcular con esa fórmula. Ahora, este principio sirve para más que solamente hablar de dineros e intereses compuestos, ¿ya? Sirve para más que eso incluso. Em, Porque, por ejemplo, tú puedes hablar de crecimiento poblacional. Esto es algo que quería mencionarle. Lo que pasa es que las poblaciones tienen crecimientos que son materia de estudio en matemáticas, ¿ya? Como si tú tienes, por ejemplo, esto se hace harto, aunque usted no lo crea, se hace harto en muchos estudios biológicos. Tiene no sé, un sistema, perdón, estoy borrando aquí. Si tienes un sistema de población de conejos, por ejemplo, en un ecosistema, y tú quieres estudiar cómo va creciendo la población de los conejos, hay muchas ecuaciones que modelan esa situación, ¿ya? Depende de la cantidad de predadores, depende de la cantidad de alimentos, etcétera. Hay muchos estudios al respecto, depende de cada sistema y hay sistemas de modelamiento. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las enfermedades y los contagios, ¿ya? Por ejemplo, con el COVID. Hay muchos modelos matemáticos para estudiar esas cosas. Depende de muchos factores. Eh, Cuando hablamos de crecimiento poblacional, entonces es un temazo en verdad respecto de una teoría que se llama biomatemática. Bien, pero lo que le quiero mostrar es que este mismo principio que está acá arriba se puede aplicar para esto. Lo que quiere decir lo siguiente, mire, le voy a mostrar algo. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a mostrar acá esta. A ver, en Google, aquí, Google. Vamos a buscar tasa de crecimiento mundial. Google, mira, la primera respuesta dice que la tasa mundial aumenta constantemente. En 2019 alcanzó una población, esta es la cantidad de habitantes que hay en el mundo, ¿cierto? 7,674 mil millones de habitantes, con una tasa de crecimiento del 1,1%. ¿Qué significa eso? Significa tal cual lo que tú imaginas, por lo que hemos venido diciendo, ¿ya? Em, Esto significa que de acuerdo a esta ecuación que estamos haciendo, tú podrías hacer una especie de modelamiento matemático y poner aquí, en vez de pensarlo como si fuesen dineros, ponerlo como cantidad de población, porque también funciona. Esto sería un estimado, ¿bien? Un estimado sería poner acá entonces la cantidad inicial de población que queremos ver
que son estos 7,644 mil millones, pongámosle MM, por 1 más la tasa de crecimiento poblacional, que es 1,1, ¿ya? Entonces, dividido por 100 sería 0,011 en una cantidad de tiempo que tú quieras que estimes conveniente. Entonces, la gente, los científicos, la gente que se dedica a estos estudios poblacionales pueden predecir más o menos cuánta va a ser la cantidad de gente que va a haber en el mundo, ¿ya? En el 2050, etcétera, ¿no? Se pueden hacer ese tipo de estudios perfectamente. ¿Ya? Este sería una especie de estimado, ¿ya? Por ejemplo, si tú quieres que transcurran, qué sé yo, 20 años, 30 años, tú reemplazarías acá el t igual, qué sé yo, 30. En 30 años más, y calcula ese numerito, ¿cuánto sería eso? A ver. Bueno, no sé, va a dar un número muy grande. Eso te podría dar una especie de estimado de cuánta población va a haber en 30 años más. ¿Bien? Entonces, el mensaje, la moraleja es la siguiente. Esa fórmula que usted ve ahí, S igual a C por 1 más R elevado a T, es una fórmula igual bien versátil y aplica no solamente a economía, y sirve para hartos contextos, en verdad. Aquí le mostré solamente uno, el crecimiento poblacional. Pero como le digo, igual es mucho más complejo que esto, porque las poblaciones tienen muchos factores por los cuales crecen o decrecen. Pueden haber enfermedades, como ahora, puede haber escasez de alimentos, etcétera, ¿no? Hay muchos factores que interfieren en verdad. A ver, ya. A ver, entonces, ya. Vamos entonces ahora sí, lo que tenemos que estudiar hoy, ¿ya? Ahora sí, el último tema del módulo 1, como les decía, son los logaritmos. Vamos a ponerlo en singular, logaritmos, ¿ya? El último tema que tenemos que ver. ¿Sabe usted qué es el logaritmo? ¿Qué es? ¿Alguien sabe? Tiene relación con las potencias. Sí, tiene relación con las potencias. Ahí le voy a explicar de qué manera exactamente. Pero ¿qué es? ¿Alguien sabe qué es? ¿Qué idea puede tener usted? ¿Qué es un logaritmo? ¿No? Bueno, está bien si no sabe, no se preocupe, está bien. Seguramente cuando lo vio en el colegio, en el liceo, como que le hicieron, mira, acá tenía un logaritmo y pum, calculate esto, pum, 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 listo, chao. Así funciona la educación media. Es muy pobre, la verdad. El logaritmo, exactamente lo que es la función inversa de la exponencial. Eso es un logaritmo. ¿Ya? El logaritmo, eso es el logaritmo, es la función inversa de la exponencial. Vamos a anotar eso. ¿Ya? Es la función inversa de la exponencial. Le recuerdo, función inversa es hacer la operación contraria. ¿Ya? Si usted eleva al cuadrado, lo contrario es raíz cuadrada. Si usted eleva al cubo, lo contrario es raíz cúbica. En este caso, si usted ocupa la exponencial, lo contrario se llama logaritmo. ¿Ya? Son operaciones opuestas. ¿Ya? Recibe este nombre, logaritmo. Ese es un nombre muy, muy, muy antiguo, en verdad, en la historia. Esa palabra es muy antigua. El logaritmo, entonces, esto es el logaritmo, ¿vale? Se lo presento. Entonces, ¿el logaritmo qué es? Mire, lo voy a escribir como función, porque nosotros sabíamos, como le había dicho antes, ayer, la exponencial, voy a hacer un recuerdo acá, la exponencial es una cosa que depende de una base, ¿cierto? Exponencial en base b, que tiene la siguiente gracia, su dominio son todos los reales y su recorrido son todos los reales positivos.
sin el cero, ¿ya? Los reales positivos sin el cero. Esta es la función exponencial en base b. ¿Ok? La función inversa entonces invierte las cosas. Lo que antes era el recorrido ahora va a ser el dominio. Lo que antes era el dominio ahora el recorrido. Entonces el logaritmo, que también lo vamos a anotar así, logaritmo en base b, se anota así, log sub b, es una función que lo hace al revés. Parte de r más, llega a los reales, tomo un x y lo mando a esta cosa que vamos a explicarle al tiro que es logaritmo en base b de x. Eso es un logaritmo, ¿bien? Es una función que se define de acuerdo a la función inversa de la exponencial. Su dominio entonces son los reales positivos. El codominio son todos los reales. De hecho, es una función sobreyectiva, de hecho, en todos los reales. Ya. De hecho, es más que eso, son biyectivas. Recuerde, como tenemos una función inversa, ¿cierto? Una tiene la exponencial e inversa del logaritmo, como son inversas, son biyectivas. ¿Recuerda que vimos eso? Cuando usted tiene una función biyectiva es porque hay una inversa. Entonces estas cosas son invertibles, lo que significa que hay inyectividad y sobreyectividad también, de lo que hemos visto ya anteriormente en el curso. Estas dos funciones son otros ejemplos de funciones biyectivas. Ya. Entonces, ¿cómo funciona un logaritmo? A ver, ¿cómo se ocupa? Ya le voy a mostrar lo siguiente. Si usted, mire, le voy a mostrar este ejemplo. Para que entienda la idea del logaritmo, vamos a ver un ejemplo, porque es la función inversa de la exponencial, pero quizás eso no le dice mucho. Mire, si usted quiere pensar en esto, 2 elevado a x igual a 8. ¿Cuál es la solución de esto? ¿X cuánto tiene que valer? 3. 3, ¿no es cierto? Ya, muy bien. ¿Por qué? Porque 8 es 2 al cubo. Perfecto. La solución es 3. Aquí no hay ninguna confusión. Si yo le coloco esto, la solución va a ser 2. ¿Sí? Y eso no hay ningún problema. Entonces, fíjese que para x igual 4 y para x igual 8, las soluciones son como números simples. Acá va a ser x igual 2 y acá va a ser x igual 3. Pero ¿qué ocurre entre medio? Entre el 4 y el 8, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo le pregunto ahora esto? ¿Qué número 2 elevado a qué número me da 5 ahora, por ejemplo? ¿Cuál sería la respuesta a eso? ¿Qué número 2 elevado a qué número me da 5? ¿Cómo se responde eso? O sea, mire, ese número, ese numerito, 2 elevado a qué cosa me da 5, ¿cómo se responde eso? Es el número que va en el exponente, ahora no es ni 2 ni 3, pero es un número que vive entre el 2 y el 3, ¿ya? Es más grande que 2 y es más chico que 3, de hecho. Pero es un número que es un número, de hecho, va a ser irracional. Ese 2 elevado a qué cosa me da 5 es un número recomplicado, ya no es 2 ni 3. ¿Cómo se calcula ese número? Ese número es exactamente la respuesta a la pregunta. 2 elevado a qué cosa es 5. La respuesta es el logaritmo de 2, perdón, de 5 en base 2. ¿Ya? Esa es la respuesta a la pregunta. 2 elevado a qué cosa me da 5. La respuesta se llama logaritmo de 5 en base 2. Tú lo puedes poner en la calculadora. Logaritmo de 5 en base 2. Te va a salir un número que es 2,1 millón de decimales, así, infinitos decimales, de hecho. Profe, ¿que no la calculadora por defecto ocupan los logaritmos naturales? Sí, eso lo voy a comentar ahora en breve también. Entonces, antes de hacer ese comentario de la calculadora, que también es importante, lo que quiero que entienda es que el logaritmo es una versión mucho más general para responder este tipo de preguntas. Si tú tienes, por ejemplo, ahora 3 elevado a, qué sé yo, a un número. 3 elevado a la pregunta. 3 elevado a qué cosa me da 27.
Tú sabes que la respuesta es 3, porque 3 por 3 por 3 es 27. Ya, pero ¿qué pasa si ahora tengo esto? 3 elevado a qué cosa me da 29, por ejemplo. O qué sé yo, 28,731. 3 elevado a qué cosa me da eso, así. ¿Cachai? La respuesta a esa pregunta es el logaritmo. Así se responde la pregunta. ¿Bien? La formalización de esa pregunta es, la respuesta es el logaritmo en base 3 del numerito en cuestión, 28,731. Dígame, pregúntame nomás si tiene alguna duda. Profe, entonces los logaritmos en que no dan un resultado exacto, sí o sí tienen que ser con calculadora. O se Sí. puede hacer a No, no, mano. no, 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 no hay manera de hacerlo a mano. Se hace sí o sí con calculadora. De hecho, es una buena pregunta. Por ejemplo, ¿cuánto es el valor de este número? Logaritmo en base 3 de 28,771. Ese número debe ser re complicado. Yo no se lo puedo decir así ahora. Calcularlo mental, no se puede. De hecho, en la antigüedad, cuando no existían las calculadoras de bolsillo, como las tenemos ahora, de hecho usted tiene una supercalculadora en el teléfono, así a mano. Hace 100 años atrás o 70 años atrás eso no existía. Y la gente tenía cuadernos enteros, una libreta completa de tablas de logaritmos. De hecho, desde más que eso está en Google, a ver, además que hay alguna imagen al respecto. Tablas de logaritmos. A ver, si encontramos alguna imagen. Tabla de logaritmos. Claro, en la antigüedad habían libretas así. Existían cosas así. Ya nosotros ya no lo ocupamos, mire, logaritmos. Y eran puras tablas de puros números para calcular logaritmos de distintas índoles. Cosas eran tablitas, cuadernos enteros rellenados así. Nosotros ya no necesitamos esto porque tenemos calculadoras. ¿Ya? Así se calculaban los logaritmos en la antigüedad. El logaritmo es un concepto bien antiguo, ¿ya? Pero ahora con la calculadora usted lo puede hacer en un instante. Entonces, estos números no les puedo decir yo cuál es la respuesta y tampoco le voy a enseñar cómo se calcula porque lo va a hacer una calculadora por usted. Pero lo que quiero que entienda es el concepto. Ya el concepto es ese. El concepto del logaritmo es la respuesta a la pregunta. La pregunta 3 elevado a cuánto me da 28,731. Ese número que está en el exponente es un logaritmo. Es un logaritmo, ¿bien? Así, esa es como la esencia misma del logaritmo, ya como para que entienda la idea, como que en un principio esa es su esencia. Es el número elevado al logaritmo. Sí, sí, eso es. Entonces, ¿esto cómo se resume? De más que usted ha visto esto, de más que su profe en el colegio le mostró esta ecuación. Si tú tienes esto, un número elevado a otro, y eso te da otro, el resultado sería un c, ¿ya? Imagínate que tienes esta ecuación. Tienes un número elevado a otro, dos números, a elevado a b, y a ese resultado yo lo llamo c. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces tengo dos números, a elevado a b, y a eso que me dio lo llamo yo, lo denomino, lo llamo c. Entonces esto es equivalente, este es el principio básico del logaritmo, a decir que b, que es el exponente, es el logaritmo en base a de c. Anote esto en algún lugar, márquelo como con un rectángulo, porque este es como el principio esencial del logaritmo. Entonces, ¿cuál es la idea? El logaritmo, precisamente como usted ve, tiene mucho que ver con las potencias. Es una cosa que va de la mano con la potencia. Lo que pasa es que el logaritmo en realidad es una misma idea de la potencia, pero como que lo hace al revés, porque de hecho es la inversa de la exponencial. Entonces, cuando tú hablas de un logaritmo, es otro lenguaje, ya que le quede claro, es otro lenguaje para referirse a las exponentes, ya a las potencias básicamente. ¿Bien?
es un lenguaje bastante útil y bastante práctico para estudiar potencias de otra forma, ¿ya? Hablando sobre los exponentes más bien. ¿Ya? Entonces, esto que está acá es como el principio básico del logaritmo. Ya. Ahora, efectivamente, como dijeron por ahí en un comentario, lo que pasa es que el logaritmo tú lo puedes calcular en cualquier base, ¿ya? Y esta base, como hemos dicho en la clase anterior, ayer, la base tiene que ser un número positivo y tiene que ser distinto de 1. Al igual cuando definíamos la exponencial en base b, era un número positivo distinto de 1, la base, ¿ya? Lo mismo con el logaritmo, la base es positiva distinta de 1. Pero puede ser cualquier base, tú puedes considerar, qué sé yo, logaritmo en base 2, como vimos en el ejemplo anterior, puedes considerar logaritmo en base 3, o logaritmo en base 10, etcétera, ¿ya? Cualquier base en realidad que sea positiva distinto de 1. La cosa es que hay dos logaritmos destacados para nuestra utilidad práctica cotidiana y que ocupan los matemáticos en general. Hay dos logaritmos destacados. Es decir, hay dos bases, de todas las posibilidades infinitas de las bases, hay dos que son importantes. El primero es el logaritmo en base 10. Ese es el primero. De hecho, las calculadoras tienen el logaritmo en base 10 también. Y el otro es lo que se llama el logaritmo natural. ¿Ya? Estos son los dos logaritmos más importantes que usted va a encontrarse así como en los libros y en todos lados. El logaritmo natural es el logaritmo en base e. No me acuerdo si hemos hablado del e, parece que no lo hemos hablado. No, no lo hemos conversado. El número e es un número muy importante y tiene muchas propiedades, lo vamos a ir viendo de a poco. Es súper útil. Ya, el numerito e, si usted no lo conoce, es el número de Euler, un matemático de los más importantes de la historia. Es un número irracional que vale esto. Irracional, tal como el número pi. Tiene infinitos decimales. ¿Ya? Pero es un número muy importante, muy importante. Es tan importante que tiene su propia base dentro de los logaritmos. ¿Ya? Tiene estos dos. Uno se llama logaritmo en base 10, que es muy importante para nosotros, y el otro es el logaritmo en base e, que tiene un nombre distinto y se llama logaritmo natural. Y se anota así, ln. ¿Vale? Las calculadoras tienen ese símbolo, ln. Como que predeterminadamente una calculadora ocupa el logaritmo natural. Es como por esencia, de hecho en matemáticas el más importante, el logaritmo natural. Es como el estándar, ¿bien? Entonces anótelo por ahí con rojo. Dígame. Ejercicio, algo en vez de poner número, Pero en el no te caso, escucho, no te escucho, no te escucho. Está como muy despacio. Está como un poco mal el audio. Dígame, a ver, de nuevo. ¿me escuchan? Sí, ahí sí. Que en el ejercicio No, podría ya no te ser, escucho nada, ya no se escucha nada. Como que se te va el audio del micrófono así. Si quieres lo escribe en el chat la pregunta. Si alguien tiene más ahí preguntas, me dice nomás. Profe, cuando no se especificaba la base era 10, ¿cierto? Cuando te escriben esto, si te escriben así, log, simplemente log, puede significar dos cosas. Puede significar el logaritmo en base 10, pero ya, pues déjame hacer la clase. Puede significar el logaritmo en base 10 o puede significar el logaritmo en base e. ¿Ya? Si no está claro cuál es en la base del logaritmo, puede ser cualquiera de los dos. Ya, puede ser cualquiera de los dos. Cuando no está escrito así, puede ser cualquiera. Como que no hay una convención universal si esto significa logaritmo en base 10 o logaritmo en base e.
Yo creo, y por lo que yo he visto más en toda mi experiencia como matemático, significa más bien este último, el en base E, porque insisto, el logaritmo natural es el más importante, es el como predeterminado estándar. Ya. ¿Por qué es tan importante el logaritmo en base 10? También, por ejemplo. Porque nosotros en nuestra vida cotidiana ocupamos la base 10, po. Nosotros ocupamos la base 10. Tiene esto de usted las unidades, las decenas, las centenas, etcétera. Todos los números, cuando usted ve este número, le voy a poner un número. Para hablar del logaritmo en base 10. Cuando usted ve este numerito que voy a escribir en pantalla, el 3271, este número, ¿qué es este número? Le voy a hacer un pequeño recuerdo. Estos números, este de acá se llama unidad, este de acá se llama decena, este de acá se llama centena, este de acá se llama milena, etcétera, 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 ¿ya? La cosa es que este número, cuando tú lo escribes, tiene una codificación detrás de estos números. Lo que quiere decir es lo siguiente: es 1 por 10 elevado a 0, más 7 por 10 elevado a 1, más 2 por 10 elevado al cuadrado, más 3 por 10 elevado a 3. Y aparecen, fíjese, le hago esta observación porque precisamente aparecen puras potencias de 10, porque nosotros ocupamos el 10 todo el rato. En todos los momentos ocupamos el 10, por eso es tan importante también el logaritmo en base 10. Y ocupamos el 10 porque tenemos 10 dedos en las manos. De ahí viene. La mayoría de los seres humanos tiene 10 dedos en sus manos. Entonces se hizo una gran convención universal de escribir los números en base 10. Se llama, de hecho, eso se llama sistema decimal. Decimal tiene que ver con el 10, precisamente. Cuando usted habla de decimales, de hecho tiene que ver con el 10, está detrás. Ya, entonces el logaritmo en base 10 es una cosa muy importante también, pero más importante todavía es el logaritmo natural. ¿Ya? Y en todo caso, claro, lo que pasa es que el 10 forma parte de todos los cálculos que hacemos cotidianamente. Por eso no resta importancia a lo que hace. Entonces, le voy a mostrar el dibujo del logaritmo. ¿Ya? ¿Cómo se ve? El gráfico del logaritmo. ¿Cuál es la imagen? Le voy a hacer dos dibujos. Ya. ¿Se acuerda que cuando vimos la exponencial también habían dos dibujos? Había una exponencial que era para arriba y una exponencial que era para abajo. Lo mismo pasa con el logaritmo, porque depende de cuál es la base. ¿Ya? Recuerde eso, lo mismo ayer. Depende de cuál es la base para ver si el logaritmo va para arriba o va para abajo. Entonces, si la base es un número mayor que 1, el logaritmo va para arriba. Y es una cosa así. Por el contrario, si la base es un número menor que 1, el logaritmo va hacia abajo. Y es como, el dibujo es una cosa como así. ¿Ya? Ahí tiene como las gráficas del logaritmo. Este es en ambos casos el logaritmo en base B. Profe, Dígame. una duda. Es que aún no entiendo muy bien lo del el logaritmo de, es el nombre del que era irracional, la E, Ya, logaritmo natural se y la llama. diferencia con el natural. Sí, es que no, como el natural era para todos y la E es un irracional, como que eso me enreda un poco. A ver, no entiendo la pregunta. ¿Cómo es eso? No entendí. El natural es Son lo para mismo, todos. ¿no? El Sí, natural y es lo mismo. sí, el logaritmo en base E, que es un logaritmo el más importante, como le digo, recibe ese nombre, se llama así, logaritmo natural. Ese es el nombre que tiene. Ah, Es lo mismo, ¿ya? Es el nombre que recibe. ok, y todos, el logaritmo natural es para todos, ¿o no? Esa pregunta no la entiendo, ¿a qué te refieres? Es que había dicho algo así que todos pueden ser logaritmo natural o algo así, y eso me confundió un poco. No, olvídate de eso, no, nada que ver. No, Ah, ya. no, el logaritmo natural es un logaritmo muy concreto cuya base es el número E, que es el número de Euler, ¿ya?
Eso. Ok, gracias. Bueno, ahí profe. le muestro los gráficos del logaritmo, ¿bien? Ahí los tiene. ¿Ya? Entonces, el logaritmo depende, al igual que la exponencial, si va hacia arriba o va hacia abajo, va a ser así, logaritmo como creciente o decreciente. Por lo general, como yo le decía, el logaritmo, los más importantes son en base 10 y en base e. Por lo tanto, en este caso, ambas bases, en un caso es 10, en el otro es 2, tanto, en ambos casos la base es mayor que 1, por lo tanto estos dos logaritmos tienen esta pinta, ¿ya? Son logaritmos que suben, son logaritmos crecientes. ¿Ya? Entonces ambos logaritmos tienen la imagen es más o menos así, como usted ve aquí al lado izquierdo, en ambos casos. Ya. Propiedades. Profe, el log en base 1 es una línea recta, si no me equivoco, ¿o no? Sí, lo que pasa es que el logaritmo en base 1 es refome porque no lo vamos a considerar, como le decía, la base tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. El logaritmo en base 1 no tiene ni un brillo, la verdad. Entonces lo quitamos porque no aportan nada. Propiedades del logaritmo. ¿Qué propiedades conoce usted que cumple un logaritmo? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué características tiene? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Alguien sabe? Creo que Ese la es base, siempre positivo. eso, la base es positiva, ¿no? Sí, se lo comenté, claro, vamos a decir esto. Si tiene un logaritmo en La base suma b, de logaritmos es igual a la multiplicación, ¿o no? eso vamos a verlo enseguida también. Y la resta de división. Como le había dicho en primer lugar, claro, la base tiene que ser positiva, perfecto. Esa es primera cosa. Tiene que ser positiva. Segunda cosa, también ya se lo había comentado, lo que tú coloques acá dentro, aquí dentro del logaritmo, también tiene que ser positivo, sí o sí. Ni siquiera puede ser cero, tiene que ser mayor estricto. Tanto la base como el número que va dentro del logaritmo, ambos tienen que ser mayor estricto a cero, ¿ya? No se lo olvide eso. Propiedad número 1. Como decía el Joshua, efectivamente, mire, lo que pasa es que si tú calculas el logaritmo de una multiplicación, ¿qué es igual esto? ¿A qué es igual? Puede ser igual al logaritmo de bx más logaritmo Sí, de bi. sí. La gracia del logaritmo, efectivamente, esta es una de las grandes propiedades que tiene, que separa la suma, perdón, cuando tienes una multiplicación adentro del logaritmo, adentro en el argumento, eso se separa en suma. Entonces el logaritmo tiene esa gracia como de transformar multiplicaciones en sumas. ¿Ya? Quiero que entienda esa idea moral porque es bien importante. El logaritmo tiene esta cualidad de que como que la multiplicación la distorsiona y la transforma en suma. ¿Bien? Esta es la propiedad que estamos escribiendo aquí. Y lo mismo pasa con la división, po. Si tú tienes división de números, ¿qué va a ocurrir entonces? Propiedad 1'. El logaritmo de la división, x partido por y, ¿cuánto será esto? Lo mismo que solo restando. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Es lo mismo pero con una resta. Le pongo propiedad 1' porque no es una propiedad número 2, porque es la misma en realidad. Como ya le he dicho hartas veces atrás, la división es lo mismo que multiplicar, pero una multiplicación un poquito al revés. Entonces estas dos propiedades en realidad son la misma, solo que en el primer caso es con suma, en el segundo caso es con resta. Ya. ¿Qué otra propiedad conoce usted que cumple el logaritmo? A ver. ¿Qué otra cosa? Propiedad número 2. Que si se eleva el x
el x del logaritmo ¿Mm? se basa multiplicando al Eso, muy bien. logaritmo. Excelente. Propiedad, efectivamente. Si tú tienes el logaritmo y lo que esté adentro es una potencia, tienes algo elevado a algo, voy a ponerlo así, x elevado a r, ese exponente sale hacia afuera multiplicando, ¿no? Entonces queda r veces el logaritmo en base de b de x. Esa es una otra propiedad muy importante. Como que el exponente lo saca hacia afuera. Lo que estaba arriba en un exponente queda afuera multiplicando. Y esa propiedad es muy útil, la vamos a ocupar muchísimo en los ejercicios que vamos a ver. ¿Ya? Mucho, mucho, mucho. ¿Alguna otra propiedad que conozca usted? A ver, ¿qué me puede decir? Que se acuerde de los logaritmos. ¿Qué más cosas cumplen? La del cambio de base puede ser. Ya, muy bien. Esa, de hecho, sí, esa es como la más complicada. Propiedad número 3. No tengo mucho espacio, así que lo voy a anotar aquí por el lado. ¿Ya? Por acá. Propiedad número 3. Esta propiedad se llama cambio de base. Efectivamente. El cambio de base, precisamente lo que dice es que te da como una facultad, te da como la posibilidad de pasarte de una base a otra. Es decir, si tienes un logaritmo en base 2, ¿qué tengo que hacer yo para pasar a un logaritmo en base, qué sé yo, 3, por ejemplo? ¿Ya? ¿Cómo se hace ese proceso para cambiar de base? O tengo un logaritmo en base cualquier cosa, tengo un logaritmo en base 10 y quiero pasar al logaritmo en base e, ¿ya? ¿Cómo hago esa transformación? Ese proceso se lo voy a mostrar ahora, para pasar de una base a otra. Para eso se ocupa este teorema, esto es un teorema en realidad, el teorema del cambio de base. Dice lo siguiente: el logaritmo en base b de x, si tú quieres pasar de una base b a una base a distinta, se hace así: el logaritmo en base a de x partido por el logaritmo en base a de la base anterior. Ya, eso es cuando, insisto, es una propiedad muy útil para pasarte de una base a otra en los logaritmos. Bien. Dale, y esto nomás, por el momento solamente le voy a mostrar estas tres propiedades. Ya, las vamos a ocupar varias, de hecho. Profe, Las vamos a ir ocupando. Dígame, dígame. es que si no me equivoco, había una que era cuando las bases eran igual, como para juntar el logaritmo, como una suma, Es la que está al algo principio. así. Y, ya, Es la propiedad número ya. 1, sí. Está bien, esa es. Mire, para hacer una primera aplicación del logaritmo, o sea, un primer uso, lo que voy a responder es la pregunta esta de acá. Cuando al principio yo le pregunté, 2 elevado a qué cosa me da 5. Vamos a calcular ese número exactamente con una calculadora, por supuesto. ¿X qué es? Entonces, como se lo dije, la respuesta a esta pregunta, 2 elevado a qué cosa me da 5, la respuesta es un logaritmo. ¿Cuál logaritmo exactamente? Es el logaritmo en base 2 de 5. ¿Ya? Entonces, en este caso usted tiene, para este ejercicio, tiene un logaritmo en base 2. ¿Ya? Las calculadoras no tienen logaritmo en base 2. Como le digo, solamente tienen en base 10 y en base el logaritmo natural. Entonces, si tú lo quieres hacer con la calculadora, tienes que hacer un cambio de base para pasar de base 2 a una base que una calculadora sí puede hacer. Entonces, lo vamos a pasar esto al logaritmo natural. Con el teorema del cambio de base se calcularía así: logaritmo natural de 5 partido por el logaritmo natural de 2. ¿Bien? Ahora estoy ocupando aquí la propiedad número 3 para pasar de base 2 a base e. ¿Vale?
¿Por qué hago eso? Porque en la calculadora sí, tú puedes calcular el logaritmo natural de 5, y de hecho las calculadoras tienen un botón así, que dice ln, y tiene, sí, precisamente. Entonces tú calculas el logaritmo en base 5 y le divides el logaritmo, perdón, logaritmo de 5 dividido logaritmo de 2. ¿Cuánto da eso? A ver, lo voy a hacer en... Veamos, ¿cuánto es logaritmo de 5? Eso es el logaritmo de 5. Dividido el logaritmo de 2. Ese es el resultado. 2,300 con infinitos decimales. Ya, entonces lo voy a escribir. Esa es la respuesta. Ese es el logaritmo en base 2 de 5, ¿ya? Si usted quiere calcular entonces estos logaritmos en general, tiene que hacer el cambio de base para pasarlo a un logaritmo natural, porque así calculan las calculadoras, así lo hacen, con un logaritmo natural. ¿Cacharon eso? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. ¿Alguna pregunta? Ya, me faltó aquí poner, porque esto tiene, son puntos suspensivos, es un número irracional de hecho. Ahí mostró algunos decimales, pero en realidad son infinitos. Ya, ahí tiene entonces usted una primera aplicación, un ejemplo para ver el tema del cambio de base. Profe, una consulta. Dígame. Si por ejemplo, en ese caso, a ver, si cuando uno lo cambia el logaritmo de 2 en 5, el 5 tuviera también un exponente, ¿cómo sería? A ver, Como para cambiarle la base. hagamos eso, Tendría que hacerse lo mismo, pero por ejemplo, ya. hagamos eso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahora te pido resolver esta ecuación? 2 elevado a qué cosa me da esto, 5 al cubo, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Cómo qué hago ahora? ¿No? Sí, Ya, perfecto. Claro, la respuesta es X, la respuesta es 2 elevado a qué cosa me da 5 al cubo. La respuesta es el logaritmo en base 2 de 5 al cubo. ¿Vale? Pero claro, por la propiedad número 2 que vimos, ese cubo, ese 3 que está en el exponente, pasa hacia afuera multiplicando. Se queda 3 veces el logaritmo de 5. ¿Cachai? Entonces la respuesta va a ser el mismo numerito que vimos antes, multiplicado por 3. ¿Sí? sí, profe. Gracias. Perfecto. El mismo número de antes, pero multiplicado todo por 3. Ya, entonces, ahí tiene un claro ejemplo justamente de pasar el 3 que está en el exponente, chiquitito, sale hacia afuera y queda como una multiplicación. Ya. Los logaritmos realmente son una cosa muy, muy útil. Ahí le voy a hacer algunos comentarios, ya algunas observaciones, cosas cotidianas. Se aplican en muchos lugares, muchos, muchos lugares. Son una cosa muy, muy útil. Por ejemplo, el ejemplo más simple y como un poquito estándar es lo del crecimiento del dinero, del impuesto, ¿cómo fue que le dije? El interés compuesto. ¿Ya? En esta ecuación, cuando teníamos esto, la ecuación del interés compuesto, si yo le hago la siguiente pregunta, mire, piense lo siguiente. Te pongo un ejercicio donde dice esto. Ejercicio. El banco me hace un préstamo de $1000 con un interés anual de, qué sé yo, 3%. ¿Ya? Si al cabo de una cantidad de tiempo, no,
Sí, sí, está bien. Si al cabo de una cantidad de tiempo tengo 3.405 dólares, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Ya, esto es un ejercicio respecto a lo que estábamos viendo antes, ya del interés compuesto. En este tipo de ejercicios se resuelven con logaritmos. Ya le voy a mostrar cómo. La diferencia con lo anterior es que ahora yo le muestro el capital inicial, que es de $1.000, le muestro la tasa de interés, que es de 3%, y le muestro el capital final, que es de 3.045 dólares. Y la incógnita es el tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que ocurrir para yo tener esa cantidad de dinero? ¿Bien? ¿Ya? Entonces, es una cosa, de hecho, esto es un ejercicio muy, muy práctico para como los temas de los ahorros, ¿no? Si tú quieres y tú dices, ya, voy a guardar en una alcancía, voy a guardar, qué sé yo, 500 pesos cada semana. Chun, chun, chun. Al cabo de cuánto tiempo voy a juntar, qué sé yo, 100 lucas, por ejemplo. ¿Cómo se calcula eso? Tú puedes sacar, lo puedes hacer, calcular precisamente cuánto tiempo tiene que ocurrir. Esta es la idea, ¿no? ¿Cómo se calcula ese tiempo entonces? Se hace con un logaritmo, precisamente. ¿Cómo sería esto? Mire, vamos a reemplazar los datos. La S era el interés que te queda al final, ¿ya? Entonces, en este caso, el 3.045, que es el capital final. La C era el capital inicial, que en este caso es 1.000. El R era la tasa, que se divide como un porcentaje 0,03. Y el T es la incógnita. El tiempo es la incógnita. El tiempo está medido en cantidad de años, porque el interés es anual, ¿bien? Entonces, para despejar la incógnita, que a mí me preguntan para calcular el tiempo, intente despejar la incógnita. ¿Cómo sería eso? Vamos a tener, voy a pasar el 1.000 dividiendo para el lado izquierdo. Va a tener 3.045 dividido por 1.000. Y acá tienes 1 más 0,03. Eso es 1,003 elevado a t. ¿Cierto? Si quiero despejar la t, entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Bueno, voy a dividir el lado izquierdo porque tienes 3.045 dividido por 1.000 será 3,045. Profe, Es igual a, espérame, 1,003 elevado a t. Dígame, creo que le sobra un 0. ¿me sobra un 0? En En el el... 1,003. Exactamente. Ah, tienes razón. Gracias. Ahí sí, es 1,03. Ahí sí. Muchas gracias. Perfecto. Entonces ahora, si tú quieres calcular finalmente, claro, la cantidad de tiempo, ¿qué tienes que hacer? Tengo esta ecuación. 3,045 igual a 1,03 elevado a t. A mí me importa la t. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un logaritmo. Aquí tienes que hacer el logaritmo. ¿En cuál base? Logaritmo en base 1,03. ¿Ya? Entonces la respuesta a esta pregunta, voy a borrar. Para calcular el tiempo que necesita transcurrir para que la plata final sea de 3.045, se calcula con este logaritmo. Va a ser t es igual al logaritmo en base 1,03 de 3,045. Esa es la respuesta del ejercicio, ¿ya? Y ahora, ¿cuánto vale ese número exactamente? Le repito, para hacer ese cálculo tienes que hacer el cambio de base y pasarlo a base del logaritmo natural. Entonces vamos a hacer eso para terminar el ejercicio, para que usted vea el valor exacto de este número. Entonces la incógnita, el tiempo que tiene que transcurrir es esto. Logaritmo natural, voy a hacer el cambio de base. Logaritmo natural de 3,045 partido por el logaritmo natural de 1,03. ¿Cuánto es este número? A ver, lo voy a sacar aquí en la calculadora.
La respuesta a esto, tú ahí lo colocas en la calculadora y la respuesta que te va a dar es, la voy a copiar, esto. 37,667, hay un montón de decimales, ¿no? Esto significa que la respuesta al ejercicio dice, si tú haces el banco te hace un préstamo de $1000, al cabo de cuánto tiempo te va a cobrar $3045 de vuelta. Al cabo de cuánto tiempo con esa tasa de interés del 3%, y la respuesta es en 37 años, con casi 38 años, ¿no? 37 años y medio más o menos. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende, profe? ¿Sí? ¿O no ¿Alguien tiene alguna entendí? duda? Voy a anotar por aquí. La respuesta es, Profe, yo tengo una duda. dígame. Pasa que el dólar usted ahí lo puso como... Ah, no, nada. De veras que dividió. Nada. Ya, ok. Ya tienen que pasar entonces como 37 años y medio más o menos para que el monto de dinero suba a esa cantidad, ¿ya? El logaritmo es una cosa muy práctica. En este caso aquí usted tiene ya una aplicación concreta, ¿ya? El logaritmo sirve para muchas cosas. Sirve, por ejemplo, los equipos de sonido. Todos los equipos de audio, el teléfono mismo tiene un equipo de sonido, ¿no? Que tú puedes apretar un botón y te sube o te baja el volumen, ¿no? El volumen de lo que está sonando. Eso que está ahí detrás es un logaritmo, aunque usted no lo crea. La intensidad con la cual suenan las cosas se mide en algo que se llama una escala logarítmica, ¿ya? Los terremotos, la escala de Richter, es una escala logarítmica que mide la intensidad de un terremoto, ¿ya? ¿Qué otro ejemplo les voy a mostrar? Eh, para hacer una estimación de cuando los arqueólogos encuentran un resto así, imagínense, encuentran un cántaro, así qué sé yo, una vasija, así unos restos de vasija, y quieren detectar qué tan antiguo es esta cosa, ¿cómo lo hacen? Puede tener milenios de antigüedad. ¿Cómo lo hacen? Con logaritmos, de hecho. Ahí hay logaritmos. Dígame qué me va a preguntar, Maximiliano. Profe, sabe que me perdí en la última parte, en la que puso el logaritmo natural. Ahí Ahí me hice un perdí. cambio de base, ¿ya? Era la propiedad número 3 que le mostré, el cambio de base. Cuando tú haces logaritmo, si quiero pasar, porque está en base 1,03, si quiero pasar de ese logaritmo a base natural, te queda el logaritmo de la cosa, que es 3,045, dividido por el logaritmo de la base anterior. ¿Cachai? Esa era la propiedad 3 que les mostré antes. Ah, sí, pero lo que voy es que no entendí bien por qué se tenía que hacer ese cambio de base. ¿O siempre se tiene que hacer el cambio de Es base? porque ese cambio de base hay que hacerlo porque la calculadora solo tiene el logaritmo natural. Ya cuando tú quieras calcular el valor concreto del logaritmo exacto, tienes que hacer el cambio de base. Por Ah, eso es. pero ese resultado daría exactamente lo mismo que el logaritmo en base a 1,03. Sí, sí, Ah, sí. Solo que con la calculadora no podéis poner el logaritmo en 1,03, pues, ¿cachai? Sí, pero claro, son números iguales, Profe, esos son idénticos. Dígame. a mí no sé qué onda, o sea, yo lo calculé y me dio 271,36 y tanto. Como eso, que yo lo calculé el otro y me dio al tiro, pero este como que no me da, así como lo que le dio a usted. Quizás lo escribiste mal, puede ser. Sí, a mí me pasó No, lo lo hice mismo. incluso por separado y todo y no me da lo Pero es mismo. porque el dólar está en decimal también. Y ahí me dio en la calculadora. Ah, ya. Ok. Ya. Ejercicio. Ejercicio.
Le voy a pedir que resuelva la siguiente ecuación. Resuelva la siguiente ecuación. Esta. Logaritmo en base 1/2 de 3 menos x cuadrado igual a menos 1. Resuelva eso. Ya, intente hacer esto. Trate de hacerlo. Le voy a dar un momentito, un poquito de tiempo y lo vamos a revisar enseguida porque igual ya estamos cerca de terminar. ¿Alguien lo hizo ya? ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo primerísimo es restringir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo logaritmo de 3 menos x cuadrado. Y como yo le dije, lo que esté adentro del logaritmo, esto tiene que ser positivo. Tiene que ser mayor a 0. Entonces ahí tiene una restricción para el ejercicio. Entonces lo primero que tiene que hacer es restringir el ejercicio y resolver esta inecuación. 3 menos x cuadrado mayor a 0. ¿Ya? Tiene primero resolver esto de aquí. Entonces esta inecuación que está acá es 3 mayor que x cuadrado, y de donde la solución va a ser esto. El x tiene que vivir entre el menos 3 y el 3. Perdón, raíz. Raíz de 3 y menos raíz de 3, ¿no? A ver. Sí. Entre menos raíz de 3 y raíz de 3. Ahí sí. Esa es la restricción del ejercicio, ¿ya? Eso es lo primero. Luego de que usted hace la restricción, ahora puede despejar la x. Vamos a dejar esto de lado entonces. Lo voy a dejar por aquí. Esta es la restricción del ejercicio, va a quedar acá. Ya, ahora ¿cómo despejo la x?
Bueno, lo que yo le había dicho, que no se lo olvide, el principio básico del logaritmo, es el siguiente. Este número de abajo, la base, elevado a este número de acá, tiene que ser igual a este número de aquí. Voy a repetir eso de nuevo. El número de abajo, elevado al número de acá, tiene que darte el número de acá adentro. En este caso entonces tienes esto. Un medio elevado a menos 1 es 3 menos x cuadrado. ¿Ya? Y de acá tú tienes que despejar la x. Ya, despejemos la x. Al lado izquierdo tienes un medio elevado a menos 1, que es 2. Igual a 3 menos x cuadrado. Sigo por acá. Entonces vas a tener que menos 1 es menos x cuadrado. Y por lo tanto x cuadrado vale 1. De donde x va a ser 1 o menos 1. Esa es la respuesta. ¿Se entendió? Profesor, ¿por qué puede ser 1 o menos 1? Porque ¿qué número al cuadrado te da 1? Esa es la pregunta. ¿Qué número al cuadrado te da 1? El 1 al cuadrado da 1, está bien. Pero el menos 1 también. Porque menos 1 por menos 1 también da 1. Menos por menos es más. ¿Ya? Tiene las dos soluciones, el 1 y el menos 1. ¿Se entendió? ¿Lo entendieron todos? ¿Está claro? Sí, profe, a mí me gustaría saber si una cosita que yo pude hacer todo esto, pero la restricción no me quedó muy clara. Ya. Veamos la restricción. Está bien, está bien. Borro todo. Me interesa, en primer lugar, voy a volver a repetirlo de nuevo, que no se lo olvide, porque así funciona el logaritmo. Este número chiquitito de acá, elevado a este número de acá, al lado derecho, tiene que ser igual a este. Eso no se le puede olvidar, porque así funciona el logaritmo. En este caso era un medio a la menos 1, te da el número que va dentro del paréntesis, que es esto. ¿Ya? Ese principio es lo que define un logaritmo. Ya, veamos la restricción entonces. Como te había dicho, el logaritmo, su base tiene que ser positiva, en este caso un medio, así que está bien. Y lo que esté adentro del logaritmo, que en este caso es 3 menos x cuadrado, también tiene que ser positivo. Las dos cosas. Entonces, esto es una restricción. 3 menos x cuadrado tiene que ser mayor a 0. Y acá tú tienes que despejar la x. Entonces voy a tirar el 3 para el otro lado, te va a quedar esto. Menos x cuadrado mayor que menos 3. Multiplico por menos 1, se me va a dar vuelta la desigualdad y queda esto, x cuadrado menor que 3. ¿No? ¿Y cómo se resuelve esto ahora? X cuadrado menor que 3. ¿Cómo resuelvo esto? X cuadrado menor que 3. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, para resolverlo voy a tirar raíz cuadrada. ¿Ya? Porque si tengo el x al cuadrado me gustaría tirar raíz cuadrada. La cosa es que cuando tienes raíz cuadrada, esto no, que no se le olvide tampoco, raíz cuadrada de x cuadrado no es que se cancele el 2 con la raíz, sino que queda valor absoluto de x. ¿Ya? Y al lado derecho va a quedar la raíz cuadrada de 3. Entonces tengo esto, valor absoluto de x menor que raíz de 3. Y como ya esto lo vimos hace harto tiempo atrás, para resolver inecuaciones con valor absoluto, lo que va a significar es que el x tiene que dividir entre raíz de 3 y menos raíz de 3. ¿Está bien? Eso es lo que había escrito antes. Sí, profe, ahora quedó más claro. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya. Listo, gente, estamos listos. Vamos a quedar aquí. Estamos. Que estén muy bien y nos vemos Profe, una consulta. el lunes. Dígame. ¿Va a subir pronto la nota del taller al Uy, aula? ¿verdad? Sí. Va a subir pronto la nota del taller, sí. Pronto.
Muchas gracias. Ya de nada. Chao, profe. Chao, que Cuídese, estén bien. profe. Nos vemos. Chao, Chao, chao. profe, gracias. Profe, que le vaya bien. Chao.